Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 6 de nuestro módulo de temas selectos de matemáticas. Vamos a compartir pantalla para ver este archivo que hemos preparado para esta semana. Dice aquí, nuestro módulo es temas selectos de matemáticas 2. Estamos en la semana número 6, que corresponde todavía a la unidad 1. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. En nuestro temario general podemos ver cómo ya hemos terminado de cubrir el punto 1.1 y estamos por iniciar el 1.2, que vamos a ocupar 3 semanas para cubrir el 1.2 y con eso dar por concluida la unidad número 1. Por lo tanto, el temario para esta semana número 6, vamos a ver una progresión del aprendizaje que nos habla de describir algebraicamente algunas trayectorias, lugares geométricos y regiones en el plano. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos lugares geométricos en un plano. Y para eso vamos a ver el concepto de principios geométricos. En esta semana vamos a ver 5 puntos. El primer punto habla de la introducción a la geometría básica. En el punto 2 vamos a ver la definición de punto. Punto como la figura geométrica más básica, el punto. Y luego vamos a ver puntos colineales. Son los puntos que están en la misma línea, son los puntos colineales. Y en el cuarto punto vamos a ver puntos no colineales. Perdón, puntos, las propiedades de los puntos colineales, y en el quinto punto vamos a ver los puntos no colineales. Esos puntos no colineales no están en la misma recta y ahí empieza el concepto de figuras geométricas, cuando son puntos que no están en la misma recta. Vamos a ver qué podemos empezar con esto. Introducción a la geometría. Dice aquí, la geometría estudia las propiedades y las relaciones de figuras en el espacio. Son las propiedades de figuras en el espacio. Fue desarrollado desde la cultura antigua, la cultura griega, y uno de los principales aportadores de la cultura, de la geometría, fue Euclides, que estableció las bases de la geometría básica, geometría clásica, la geometría inicial. Puntos, elementos básicos de la geometría. Un punto, una recta, un plano y un ángulo. ¿Qué es el punto? El elemento básico sin dimensión. Una recta es un conjunto de puntos alineados. Un plano es una superficie bidimensional formado por rectas. Un plano es una superficie y un ángulo es la apertura que se forma entre dos líneas, entre dos rectas, entre dos semirrectas. ¿Qué importancia tiene la geometría? Permite el desarrollo del razonamiento lógico, permite en arquitectura, en ingeniería y en diseño, pues prácticamente hacer cómo quedaría un puente, un edificio, y empezamos a plasmar en los planos diferentes figuras que geométricamente vamos a poder hacer muchos cálculos y trazos que posteriormente se verán materializados en nuestra sociedad. Los puntos son esenciales para definir posiciones y relaciones. Esos son los 3 primeros puntos como introducción a la geometría.
Características esenciales de un punto. Un punto. Primero, no tiene dimensión. No tiene ni largo, ni ancho, ni altura. Es indivisible. No tiene partes. Un punto no lo podemos dividir. Identifica únicamente la posición, dónde está ubicado ese punto. Y sirve como elemento básico para construir otras figuras. En la geometría analítica, un punto se representa con las coordenadas x, y. X, recordemos que es el eje horizontal y Y es el eje vertical. Y de esa forma, en las coordenadas, en un plano bidimensional, podemos representar un punto. Y en un espacio tridimensional de 3 dimensiones, pues vamos a tener X, Y, Z, porque vamos a tener una coordenada horizontal, una coordenada vertical y otra coordenada Z, que es la tercera dimensión, que eso es por lo que tres números nos van a representar un punto en ese espacio tridimensional. Y cuando tengamos un punto, es muy típico que le asociemos una letra. Normalmente es mayúscula. Ponemos un punto en el plano cartesiano y le ponemos una A, le ponemos otro punto, ponemos una B, y de esa manera estamos nombrando cada uno de los puntos en el plano. El punto es un elemento fundamental y es el elemento más simple de la geometría. En geometría, el punto es considerado un concepto primario junto con la recta y el plano. Aunque no puede definirse en términos más simples, se entiende como la ubicación exacta en un espacio. Ahora vamos a ver, ya vimos un punto, pero ahora vamos a ver los puntos colineales. Y es un conjunto de puntos que están alineados. Aquí tenemos un ejemplo. Los puntos colineales, tenemos aquí el punto A, aquí tenemos el punto B, aquí tenemos el punto C, y si vemos esos 3 puntos al trazar una línea, están sobre la misma línea. Por lo tanto, son colineales. Co significa compañeros, compañeros de la misma línea. Colineales, compañeros de la misma línea, colineales. Los puntos colineales son aquellos situados sobre la misma línea recta. 3 puntos son colineales si existe una recta que los une. La colinealidad implica que están alineados esos puntos. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un punto en el punto A que tenemos -3, aquí tenemos el -3, -1, aquí tenemos el -1, y este es el punto A, -3, -1, el punto A. El punto B es x igual a -1, y igual a 0, y este es el punto B, -1,0. Y este es el punto C, 1,1. Si los unimos, prácticamente están en la misma recta. Por eso se dice colineales, compañeros de la línea. Ejemplos y aplicaciones. Por ejemplo, los postes de la luz, si ustedes van al campo, van a la carretera, pueden ver perfectamente alineados todos los postes en algún momento dado de la carretera, o las columnas, por ejemplo, de un edificio. Ahora acabo de ir a Monterrey, estamos viendo que están construyendo un tren elevado y tiene muchas columnas muy grandes,
para poder soportar el tren, le llaman tren monorriel, y las columnas están perfectamente alineadas, los puntos de cada columna están perfectamente alineadas. Propiedades de los puntos colineales. Dice aquí, los puntos colineales mantienen un orden en la recta. Dos puntos son colineales y siempre existe un tercer punto en la misma línea. Si A y B son colineales con C y C con D, por lo tanto, necesariamente A, B y D son colineales. Si un punto es colineal con otro, y este otro punto es colineal con otro, y este otro punto es colineal con otro, prácticamente todos están en la misma recta. Colineales, compañeros de la misma línea. Distancia entre puntos. La distancia entre puntos es una distancia que son, si pongo un punto A un punto B, ahí tiene una distancia de 2, y el punto B al punto C tiene una distancia de 3. Por lo tanto, de A a C hay 5, porque son 2 más 3, 5. Permite dividir segmentos y son base para el teorema de la división de segmentos. Ahora ya terminamos de ver los puntos colineales, todos en la misma recta, todos los puntos en la misma recta. Entonces, cuando todos los puntos están en la misma recta, forman todos esos puntos una línea. Pero, ¿qué pasa si no están en la misma línea? Pues ahora nace el concepto de puntos no colineales. No están en la misma recta. Vamos a ver qué es los puntos no colineales. Y aquí tenemos un ejemplo. En esta figura podemos ver el punto A, el punto B y el punto C. El punto B no está en la misma recta del A y C. Por lo tanto, como el punto B no está en la misma recta, son puntos no colineales. Al momento de que son no colineales, si unimos esos tres puntos, ya nos va a dar una figura geométrica. Anteriormente se formaba una línea, pero ahora son tres puntos que no están alineados, y al yo unir tres puntos no alineados, viene un triángulo. Viene un triángulo. Por eso es que los puntos no alineados dan origen a las figuras geométricas. Tres puntos no alineados los unimos y forman un triángulo. Vamos a ver aquí qué dice. Puntos no colineales. Puntos no están situados en la misma línea recta. Mínimo 3 puntos para ser no colineales. Si tenemos nomás 2 puntos, pues hacemos una recta. Pero tenemos que tener el tercer punto para que podamos determinar si son colineales o son no colineales. Tenemos que tener 3 puntos. Determinan un plano y son la base para la geometría. Los puntos no colineales son la base para la geometría. Y aquí tenemos un ejemplo. Puntos no colineales. Si yo tengo 3 puntos, aquí está el punto A, el punto B y el punto C, y no están en la misma línea, y yo los uno, los 3 puntos, pues me voy a formar un triángulo. Y ahora sí, formando un triángulo, se abre una serie de propiedades, de características que nos van a servir mucho para poder hacer figuras geométricas.
cuando los puntos no son colineales y son tres puntos, los unimos y nos forman un triángulo. Dice aquí, las figuras geométricas que forman los puntos no colineales pueden ser triángulos, pueden ser polígonos, pueden ser cónicos. Son muchas formas que están naciendo a través del concepto de puntos no lineales, no colineales. Características. Cuando los puntos son tres puntos y los unimos y no son colineales, vamos a formar ángulos. Y empieza ahí a nacer el concepto en geometría de los ángulos. Permiten calcular áreas, no comparten la misma dirección y crean espacios. Muy buenos días, estudiantes. El objetivo del día de hoy es explicar el concepto de dos puntos o puntos colineales y puntos no colineales. Entonces, para ello vamos a utilizar una recta. Sabemos que la recta es una línea que tiene infinitos puntos que está formada por dos o más puntos. O necesariamente necesitamos dos puntos para dibujar una recta. Entonces tenemos acá que si con un solo punto pues no se puede dibujar una recta, necesariamente necesitamos dos puntos. Entonces, ¿qué significa que sean colineales? Que estén, son aquellos puntos que están en la misma recta. Ejemplo, A y B, C, D, F, H. Todos son colineales porque están en la misma recta. Vamos a dejar unos que no sean colineales. Por ejemplo, estos. No son colineales porque no están en la misma recta. Entonces, A y M no son colineales porque no están en la misma recta. Entonces, eso significa. Ahora, vamos a dibujar tres puntos que no sean colineales. Entonces vamos a dejar tres puntos, A, B, C y D. Y vamos a hacer una recta con dos puntos, que son los necesarios para hacer una recta. Con A y B hacemos una recta, con C y B hacemos otra recta, y con B y A hacemos otra recta. Y pues vamos a hacer una figura muy conocida que se llama triángulo. Podemos utilizar la herramienta polígono. La herramienta polígono, los tres puntos, ya tenemos nuestro triángulo y vamos a darle la medida a cada uno de los ángulos. Cada uno de los ángulos tenemos la medida y ya sería precisamente la figura de un triángulo con tres puntos no colineales. Muchas gracias. Ya vimos que los puntos no colineales generan el concepto de triángulo, generan el concepto de polígonos, generan el concepto de ángulos y a partir de ahí empieza toda la geometría. Toda la geometría empieza para poder formar en un plano figuras que nos van a servir mucho en el cálculo de puentes, de edificios, de muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Formación de planos. Tres puntos no colineales permiten formar un plano. En geometría tridimensional, cálculo de áreas, vectores, y podemos formar un sinnúmero de herramientas que van a ser muy importantes para la geometría. Aplicaciones de la geometría. ¿En qué se aplican? Pues para formar triángulos, dice, los triángulos son el ejemplo más básico de puntos no colineales, y de ahí en los triángulos ya empieza a haber el concepto de áreas, distancias, ángulos, las construcciones con regla y compás, segmentos de partes iguales, construcción de polígonos y lugares geométricos. Todo eso nace de los puntos no colineales. Y la colinealidad son alineados los puntos. Bueno, vamos a ver qué vamos a ver a continuación. Con esto, dice aquí, con manera de conclusión,
Los puntos colineales y no colineales son conceptos fundamentales en la geometría. Permiten construir edificios a través de cálculos matemáticos. Los puntos colineales forman rectas. Los puntos no colineales forman planos, forman polígonos, forman triángulos. Y ambos conceptos nos sirven para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Y con esto, mis queridos jóvenes, estamos llegando a la tarea semanal número 6. Aquí hay dos hojas de instrucciones. Dice aquí, en parejas, uno con un compañero de clase, y consigue una hoja cuadriculada, un palito de madera, una linterna, puede ser la del celular. Una persona se encarga de la proyección y otra persona llevará el registro de las observaciones del experimento. Ponte de acuerdo quién hará cada cosa. Con la lámpara, vamos a iluminar el palito de madera para que proyecte algo sobre la cuadrícula. Dice, dibuja un plano cartesiano en la hoja milimétrica, rotula los elementos como origen, eje X, eje Y, y coloca el palito en el origen, en el punto 0,0, sosténla para que quede perpendicular a la hoja. Si yo tengo la hoja aquí, pues voy a poner el palito puesto aquí en la forma vertical en el punto 0,0. Posteriormente, con ayuda de la linterna, si yo tengo la linterna del celular, la voy a poner yo, aquí tengo mi linterna, aquí tengo mi plano, voy a poner el palito para que proyecte una sombra. Si ustedes ven ahí, se ve una sombra. Y esa sombra nos va a poder determinar a nosotros la tarea, la proyección. Dice, registra las coordenadas de los puntos en la tabla de las dos columnas respecto a los componentes X y Y. Dice, voy a leer el punto número 5 nuevamente. Con la ayuda de la linterna, proyecta la sombra del palito que se vea en el primer cuadrante. Marca con lápiz al menos 10 puntos sobre la sombra que se hace con la luz. 10 puntos en la sombra. Registra las coordenadas en una tabla de dos columnas, en la X y vamos a tener los puntos donde se proyectó la sombra. Vamos a poner 10 puntos donde se proyectó la sombra. Observen si hay alguna relación entre los datos obtenidos de la tabla. Se pueden encontrar y se puede predecir la línea en que está formando la sombra y se puede predecir valores que aún si la sombra fuera más larga, ya sabríamos en cuáles serían los puntos si la sombra sería más larga. Dice, repite este experimento 3 veces. Vamos a tener 3 proyecciones del palito en diferentes cuadrantes y vamos a tener 3 tablas con 10 puntos cada tabla. Proyectamos el palito en un cuadrante y vamos a poner 10 puntos en ese cuadrante. Vamos a poner 10 puntos, la sombra en otro cuadrante, ponemos también 10 puntos en ese otro cuadrante. Ponemos por tercera vez la sombra en otro cuadrante, ponemos 10 puntos y vamos a generar 3 tablas del eje X y eje Y, por los que sabemos de antemano que van a formar una línea recta. Y lo vamos a poner en nuestro cuaderno. Los 3 tablas con los cuadrantes, cómo fue proyectada la sombra en el cuadrante 1, el cuadrante 2 y el cuadrante 3. También estamos acompañando la práctica semanal para el que le guste hacer. Y con eso, mis queridos jóvenes, estamos terminando nuestro video número 6 de temas selectos de matemáticas. Hay que hacer las tareas a tiempo y a forma, no queremos problemas al final del módulo. Saludos a todos y que les salga bien su trabajo. Bye.